CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, es martes 11 de enero de 2012, es un gusto que nos acompañen en entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar ustedes sus comentarios a través del chat que está habilitado en este momento o también escribirnos a través de Facebook. Este día vamos a hablar de acuerdos de paz, especialmente de la parte referida a la Fuerza Armada, del cumplimiento del acuerdo por parte de la institución castrense, de cómo se encuentra el país 20 años después y también de los nuevos desafíos planteados para el ejército en tiempos de paz. Hay varios temas en agenda. Nos acompaña este día en nuestros estudios el general retirado Mauricio Ernesto Vargas. Él es firmante del acuerdo de paz que se dio justamente el 16 de enero en el castillo de Chapultepec. General, bienvenido, un gusto. Un placer, Willy, y un saludo a la audiencia de la entrevista en línea de la Prensa Gráfica. Bueno, general, para comenzar, a lo mejor hacer un poco de análisis y refrescarnos un poco el acontecimiento del 16 de enero de 1992. Obviamente, la firma es un acto esencial, digamos, la parte culminante, pero todo es un proceso bastante largo. Y recuerdo que en el marco de ese proceso se hablaba, por ejemplo, del nudo gordiano de la negociación y se hacía referencia a la Fuerza Armada. Refresquenos un poco qué significó eso. Bueno, es un proceso de 28 meses, 3 días. Estamos hablando, para poner en contexto a la audiencia, antes de Contadora, cuando solo estaban los problemas de Nicaragua y de Guatemala, que ya habían esfuerzos de la diplomacia multilateral por la pacificación de la región. Al año de 1981 ingresa El Salvador. Estamos en la concepción bipolar del mundo. Hoy es un mundo unipolar. En esa concepción, tanto la bipolaridad, entiéndase la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, tienen áreas de seguridad, áreas de interés y áreas de influencia. Lo mismo tiene la contraparte, seguridad, interés e influencia. El área de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica tenía un portaaviones en Cuba y una cabeza de playa en Nicaragua. Entonces metieron todo en la carne al asador en la región y ellos estaban defendiendo su traspatio, decían. Porque hay que ser claro en esto, los Estados Unidos de Norteamérica no estuvieron en la región por filantropía, estuvieron por intereses. Ojo, por tanto nosotros tenemos que saber que nuestros intereses están ligados a los intereses de nuestros aliados. Y tenemos que conjuntarlos porque queremos amigos, pero no amos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. En ese contexto se incendia Centroamérica. Pero viene la caída del muro de Berlín en el año 1989, Exacto, que descompresiona. Pero como todavía es incierto si va a durar o no va a durar, hay ánimos en esa situación. En ese sentido, el enemigo fundamental del FMLN era las Fuerzas Armadas. Y ellos comienzan una negociación táctica dentro de la bipolaridad que la llevan durante todo el proceso de Contadora, la llevan durante todo el proceso de Esquipulas, la llevan durante todo el proceso que culmina con el proceso de Chapultepec. Cuando nosotros llegamos a Moravia, Costa Rica, septiembre de 1989, el FMLN presenta una propuesta que se llama Propuesta del FMLN para la Democratización del Salvador, 1989. sí, sí. Era para que se le pegara una patada a la mesa esa propuesta. El gobierno se mantiene, les dice que no se puede, pero estaba montada la ofensiva. Porque en noviembre... Exacto, el 11 de noviembre. Cae encima la ofensiva. Exacto. Entonces, todos estos elementos, en ese documento específicamente, está la destrucción, la abolición de la Fuerza Armada.
Va, de acuerdo. General, cuando usted comenzó en su primera intervención, decía, por ejemplo, el caso de la bipolaridad a nivel mundial, Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora, pero algunos analistas estiman de que tratan de no ver esa parte, de que el conflicto salvadoreño no se circunscribió en esa bipolaridad, sino más bien y se van a las causas del conflicto, las causas internas del conflicto, y se trata de explicar el conflicto a partir de esos problemas internos, no de esa bipolaridad. Es imposible desvincular el conflicto salvadoreño de esa gran confrontación a nivel mundial. Totalmente, totalmente. Si eran actores determinantes. Definitivamente hubo dos escuelas de pensamiento político en el conflicto salvadoreño, precisamente lo que tú planteas, la escuela estructuralista y la escuela intervencionista. ¿Cuál era el error del pensamiento político de la escuela intervencionista, que decía que los comunistas o la intervención de Estados Unidos eran la causa de los problemas de la región o del país, pero únicamente eso, no veían los factores estructurales? Y la escuela de pensamiento estructuralista decía que solo los pensamientos estructuralistas eran, cuando era miope quedarse o con una o con la otra. Por eso es que nunca había solución. Si usted puede ver el acuerdo de paz pone fin a la intervención y hace una reforma al sistema político que nos lleve a la solución de cambios estructurales en plenas libertades y en cumplimiento de las leyes. O sea, que es la incorporación de la sociedad a los cambios propiamente, que son parte, indiscutiblemente que son parte, pero no solo ellos. Ya. Pero vaya, y entonces, general, perdone, ¿por qué entonces el ejército aparece? Usted dice en el 89 se presenta un documento en el momento en que estaba ya prácticamente en pleno desarrollo la ofensiva, es decir, no había iniciado, pero estaba en desarrollo el montaje de la ofensiva del 11 de noviembre del 89. El ejército continúa estando ahí, o sea, en todo ese proceso. ¿Cómo así? Es decir, se ubica en el centro de la tormenta, está el ejército. Sí. Claro que sí, porque es una lucha político-ideológica. Y la sostenibilidad de la institucionalidad de un país está en la fuerza. Y la fuerza estaba representada en la institución armada, en las armas. Y eso es lo que hay que pegarle para darle. ¿Qué pasó en Nicaragua? Veámoslo así gráficamente para tantos niños que no vivió la guerra y que cree que la paz es historia. No, exactamente. Hoy tenemos jóvenes de 20 años que nacieron en el 92, no conocen de esto. Y si nos vamos más atrás todavía. Porque no vivieron la guerra, pero hay que hacerles ver a estos hipotes que la paz es una visión constante, que la paz es de todos los días, que a la paz hay que incorporarse, que ya no podemos seguir con el asistencialismo o que creer que la paz se firma por decreto. Entonces, ¿qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua le pegaron a la institucionalidad que amorfa o con todos sus errores y sus virtudes era la institucionalidad que sostenía el sistema republicano, democrático y representativo de Nicaragua. Le pegaron y tomaron el poder. Luego viene, Daniel Ortega, y quiere continuar en la reelección como lo están haciendo ahora en América del Sur, y aún aquí como que ya hay algunos visos por ahí de cambios constitucionales en esa dirección, y tiene que venir la contra. Entonces los rusos están adentro en la contra, y ahí entra, fíjese bien, entra a jugar Baker y creo que es Shevardnadze de la Unión Soviética como cancilleres, y se reúnen para pactar el apoyo en la parte de la región. O sea que si aquel le sigue tirando queroseno al fuego y este le sigue tirando queroseno al fuego, el incendio no se va a apagar. Por eso Exacto. Creer que la bipolaridad no juega un papel determinante, no único, determinante, como son dos. No va a suprimir uno sin atacar el otro. Tienen que ser los dos paralelos, y por eso usted ve el acuerdo de paz, saca la intervención
quita el conflicto militar y hace la reforma al sistema político para conseguir cambios estructurales hacia el futuro. Después de 20 años yo creo que ya tenemos que tener la suficiencia para hacer análisis desapasionados de la realidad que vivimos y la realidad que vivimos actualmente. Justo esa es la idea. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios el general retirado Mauricio Ernesto Vargas. Estamos conversando sobre 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. Nos interesa mucho el tema del ejército, que ya lo vamos a comenzar a abordar en el análisis suyo, general, desde luego. Pero para ir un poco redondeando la idea sobre el tema de la bipolaridad. Entonces usted me decía de lo que se dio en los pasillos. Digo que esto es importante porque yo creo que nos ayuda a entender un poco más. Eso es lo que no se conoce. Primero, antes de Contadora, ingresan países como Panamá, Costa Rica, creo que es el presidente Oduber de Costa Rica, Omar Torrijos de Panamá, y hay un presidente de Colombia que no han formado el grupo de Contadora, pero están ya intercediendo por los problemas de Nicaragua y de Guatemala. ¿Por qué razón no tiene peso la bipolaridad si la diplomacia multilateral estaba haciendo el papel de bombero para apagar el incendio? Pero ¿con quiénes hablaban? Hablaban con Rusia, hablaban con Estados Unidos, hablaban con Cuba, porque Cuba era el portavoz. Carlos Andrés Pérez le dice a Fidel, ¿estarías dispuesto a apoyar el proceso de paz en El Salvador? Y se disminuye la afluencia de apoyo logístico durante el conflicto. James Baker y Shevardnadze se reúnen y acuerdan disminuir su apoyo logístico hacia las partes para contribuir al conflicto. George Bush dice, Centroamérica es nuestro traspatio. Sí, el famoso patio trasero. Bueno, pero sí. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá validez? Cuando a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1991, Tom Pickering, Montaño de México, Diego Arias de Venezuela, el embajador de Colombia y de España, y el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos sientan a Pérez de Cuéllar, porque Pérez de Cuéllar a las 6 de la tarde tenía el vuelo para salir de Bahamas, y lo sientan y le pide que se quede. Y el secretario general le dice a Álvaro de Soto, Álvaro, ¿tú crees que si me quedo se firma? Porque no había acuerdo. Exacto. El doctor Calderón Sol estaba con Shafiq por ahí metido en un cuarto
tratando de conciliar el tema económico y social. A nosotros nos tenían haciendo la plana con Mark Goulding en el tema de la separación de fuerzas. Y todavía Álvaro de Soto le dice a ¿cómo se llama?, a Pérez de Cuéllar, señor secretario general, sus canas de estadistas ya fueron suficientes en este proceso. Quiere decir que le dice no se quede. Y el secretario, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, Aronson, presiona al secretario general junto con los embajadores y lo hacen que se quede. Y fíjese qué significativo, que a las 0:45, el mandato de Pérez de Cuéllar terminaba a las 12 de la noche. O sea, que todo lo que pasara de las 12 de la noche ya no lo podía firmar. Hubo un retraso político del reloj porque la firma fue a las 0:45 del 1 de enero. O sea, por conveniencia política, en el afán de que se acabara el asunto, se prorrogó de forma tácita. Entonces mi pregunta es, yo digo que Boutros Ghali dejó de tener 45 minutos en su mandato porque Pérez de Cuéllar los usó. Punto. Así lo veo yo. Digo, hay un retraso político del reloj, no un retraso material. Digo, la diplomacia multilateral jugó un papel súper importante en nuestra situación. Entonces, ¿existe la bipolaridad o no? ¿O eran dos parroquianos que se pasan peleando en el barrio? ¿Y por qué van a intervenir los demás si son pleitos de aldea o son pleitos de dos partes sin interés de nadie? Bueno, interesante conocer esas interioridades a estas alturas. Como parte de la historia es crucial, creo yo, para poder entender más la realidad del conflicto salvadoreño. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, hablemos del tema del ejército. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada en ese contexto? Pero ya, ¿cómo se ve la Fuerza Armada después de la firma de los acuerdos de paz? Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. General Vargas, hablemos del tema del ejército. Obviamente usted estaba ahí en esa representación por su grado de general, o sea... Coronel era en ese momento. Coronel Vargas entonces. Pero bueno, estaba ahí justamente por eso. De alguna forma usted estaba representando al sector militar. Prácticamente se puede decir que sí, porque no me puedo quitar los sombreros de militar que era, porque yo salía del área de combate, salía a la mesa de negociación. Vaya, entonces... Pero yo era un asesor político militar de la comisión. Perfecto. Y del presidente Cristiani, o del alto mando, en el cual se inserta Cristiani. Pero... Bien, entonces el papel del ejército, ¿cómo se ve una vez firmado el acuerdo de paz? Y si lo podemos analizar en perspectiva en los 20 años, ¿cómo ha visto el papel, la actitud, la decisión de la Fuerza Armada? Mire, yo creo que hay que desmistificar de tajo ese papel de la Fuerza Armada que se dice que era, uno, el obstáculo más grande para conseguir la paz. Dos, que la Fuerza Armada era la causante de todos los problemas. Si habían desastres naturales, si había dengue,
cualquier cosa que existiese, la Fuerza Armada. La economía, la Fuerza Armada. Caían las importaciones, la Fuerza Armada. Robacarros, la Fuerza Armada. Tal cosa, la Fuerza Armada. Todo era el contrabando, la Fuerza Armada. Todito era una culpa de la Fuerza Armada. Yo creo que hay que desmistificarla de tajo, porque el acuerdo de paz tuvo una virtud impresionantemente alta que muy poco se valora internamente. Tuvo liderazgos de primer nivel en el momento adecuado. La comandancia del FMLN y en el caso Cristiani, Ponce, Cepeda y el general Rubio se jugaron el papel que tenían que jugarse. Nosotros concluimos, hacer la guerra es una tarea militar, hacer la paz es una tarea política. Fíjese qué concepto el cual se construye y se pone en una pizarra y se comienza a analizar los esfuerzos que se hacen al interior de la Fuerza Armada para informar e impulsar el proceso. Esto nos llevó a cosas de los pasillos, que yo le llamo, a 2 asambleas generales de señores comandantes con el alto mando, en la cual se decidía. La primera fue aproximadamente antes de julio de 1991, donde en esa se determina si el representante de la Fuerza Armada continuaba y si se daba el aval para lo que se había acordado hasta ese momento del acuerdo de paz. Y hasta ese momento el general Mauricio Ernesto Vargas, entonces coronel del ejército, no comienza a tener esos roces internos, porque a usted en algún momento lo señalan. Claro, sí. Bueno, calificativos bastante fuertes, como traidor. Sí, aquí digámoslo como se debe, porque la realidad es que hay que desmistificar ya todo el proceso. Si en los periódicos no salieron pronunciamientos, pues, y salían cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo lograba usted abordar ese tipo de cosas? Digo, porque eran sus compañeros de armas, usted los conocía. Por el sano juicio, el buen criterio y la tolerancia, porque yo quiero ser clarito. Hubo muchísimos disensos y muy fuertes disensos al interior del alto mando puramente militar. Pero siempre se respetó la decisión de organismo colegiado y siempre fue mayoría continuar con el proceso. Siempre hubo disensos al interior de las Fuerzas Armadas, pero la decisión mayoritaria siempre fue respetada y el respeto siempre fue: seguimos con el proceso de paz. ¿Qué fue lo que permitió lograr que se administraran bien esas diferencias? Porque, bueno, no estamos hablando de cualquier estructura colegiada, o sea, no son civiles, digámoslo así, eran militares, o sea, con armas en sus manos, con poder de convocatoria, con poder de influir sobre estructuras militares, batallones, brigadas y todo eso. Primero fue la difusión exacta de lo que se decía y lo que se hacía. Segundo, la conculcación de la necesidad del proceso de paz, que construimos otro eslogan que lo pusimos que decía: se puede ganar la guerra, pero se va a perder la paz. Y a continuación de ello decía: la guerrilla podrá ser derrotada militarmente, pero jamás para obtener la paz por la vía militar. Divulgación, conculcación y adicionalmente incorporación a partir de Costa Rica 3, que es el acuerdo de derechos humanos. Acordamos con el alto mando que a cada reunión iban a ir 2 oficiales de distinto grado acompañándome a mí como asesores para discutir y escuchar, y se iban cambiando en cada uno de los procesos, y esos también eran elementos que diseminaban. Todo esto lo cuento porque digo, y es hora de la sinceración, y adicionalmente desmistificar, primero, que esa fue una lucha de liberación. Quiero que quede bien claro, esa fue una guerra, es una lucha de clases
que pretendía instaurar la dictadura del proletariado y nada más. Hay que desmistificarla. Bien, debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, explíqueme, porque usted dice que el principal obstáculo entonces no era la Fuerza Armada. ¿Qué era el principal obstáculo que había en ese momento entonces para que se firmara el acuerdo de paz? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. General, si no era entonces la Fuerza Armada el principal obstáculo para lograr la paz en ese momento o para que se llegara al acuerdo de paz, ¿dónde estaban entonces los principales obstáculos? ¿Quiénes eran? ¿Qué sectores? Bueno, yo en el orden personal creo que el FMLN quería la toma del poder y usaba la mesa de negociación donde da el primer pasito tímidamente en Costa Rica 3, abril-julio de 1990, déjenme ver las fechas, le voy a decir, el 26 de julio de 1990, da el segundo paso, lo damos conjuntamente en México, el 27 de abril de 1991. Ahí quedó embarazado el proceso y comienza el proceso de gestación con Nueva York el 25 de septiembre de 1991, el Acta de Nueva York 1 del 31 de diciembre de 1992. Hay muchas cosas de los pasillos ahí de por medio. En la de Costa Rica, el FMLN tuvo una agria discusión en Nicaragua que quisieron desconocer el acuerdo y quitar la comisión. Lo mismo que nos pasaba a nosotros. ¿Cómo se llama? En México, un año después casi, sucede que a mí me entra un fax de aquí de San Salvador que se estaba viendo la reforma constitucional. El FMLN pedía la abolición de la Fuerza Armada. Carlos Andrés Pérez y Salinas de Gortari, yo me reúno personalmente con Carlos Salinas en la Casa Rosada y Óscar Santamaría, y yo le pregunto al presidente, porque el presidente Gortari quería que nosotros aceptáramos la propuesta del FMLN. Sí, sí. Y le digo, presidente, ¿usted aceptaría la disolución de su ejército? No. Y entonces, ¿por qué me lo pide a mí? Y le volcamos la presión a Carlos Andrés Pérez y Salinas, se reúnen y hablan con el FMLN y los cambian. Por eso hay una declaración unilateral del FMLN en México, porque lavan cara para decirnos que se dieron, pero lavan cara. Pero ahí suceden varias cosas. Ahí viene y primero dejan la declaración unilateral. Después llega ese fax de aquí, porque es la reforma constitucional la que se va a plantear. O sea, usted estaba en México en ese momento cuando le llega el fax. Bueno, si faltaban unas 14 horas para regresarnos porque no había acuerdo. Si las maletas estaban ya puestas en la puerta del hotel, el Paraíso Radisson en Perisur. Ya estábamos esperando el transporte para ir cuando nos echaron para atrás y nos dijeron, sí, va a haber. Porque el FMLN pedía la disolución de las Fuerzas Armadas. El que más férreamente mantenía eso era Chafik.
pero Salinas de Gortari, Carlos Andrés Pérez fue el más internacional de todos, porque así como Carlos Andrés Pérez seguía permanentemente la negociación a día con día a través de Beatriz Rangel, Fidel tenía una sala de guerra en la Casa de Gobierno, un mapa donde estaba cómo se movían las fuerzas, y desde ahí coordinaba e integraba la parte de los esfuerzos. O sea, desde Cuba estamos hablando. Estamos hablando de Cuba, claro que sí. Fidel tenía una sala de guerra en casa presidencial de él. O sea, es decir, un centro de operaciones táctico de las operaciones en El Salvador. Y la bipolaridad no cuenta. De acuerdo. Entonces, ahí Felipe González. Y el artículo 211, ellos pedían la supresión de la Fuerza Armada, pidieron quitar del capítulo de Fuerza Armada de la Constitución y pasarlo al Poder Ejecutivo. Y por último pidieron la modificación del artículo 211. Este es un incidente bastante delicado de los pasillos. Eran más o menos como las 1 de la mañana cuando entra un fax de San Salvador. El artículo 211 dice: la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Y entra una redacción que decían que se analizara y se estudiara, y decía, la misión permanente de la Fuerza Armada, institución permanente. O sea que ya le cambiaban, lo permanente era la misión, ya no la institución. Y yo le hablé al general Ponce y al general Rubio y les dije, miren, ha entrado esto, pero ¿y dónde llega? De ahí váyanse para Casa Presidencial, porque de ahí tienen que estar, tienen que haber pero entonces los políticos estaban tomando esa decisión, sin involucrar a los militares. Me da la impresión de que tratando de buenos componedores y sin conocer el contexto, redactar una cosa como que es un poema es bien fácil. Pero definitivamente yo le dije, para concluir por razón del tiempo, yo les dije, yo no firmo esto y si por eso me van a dar la baja o me quitan de la comisión, no tengo ningún problema en aceptarlo. Pero yo no voy a ser el primer ejemplo en la historia de la humanidad de un suicidio institucional. Aquí estamos suicidando la institución. Si la pasan al Poder Ejecutivo, con un decreto ejecutivo, borran una institución, así como le cambian a la Secretaría de la Familia, le ponen nombre cada media hora, o a la Secretaría de la Juventud, o a los ministerios, los cambian y le dan vuelta. De igual manera podían haber hecho con la Fuerza Armada. Y quitándole el carácter permanente, ya no había que ir a una consulta popular y a una reforma constitucional, sino que directamente se podía hacer. Bueno, el ejército no se disolvió, continúa. ¿Qué es del ejército entonces 20 años después? Vamos a la pausa comercial y usted me contesta al regreso. Volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, general, entonces, ¿qué hay del ejército? Porque nos ha narrado usted todo lo que pasó alrededor de la Fuerza Armada, el detalle del famoso fax que le llegó, al punto que usted estuvo de renunciar a la comisión negociadora, pero ¿qué ha pasado con el ejército 20 años después? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Si lo queremos ver por partes, podemos decir primero que la institución ha recibido la recompensa del silencio y la paz de los incomprendidos. ¿Qué es esto? Es gráfico. A ver, dibújelo un poco más. Todavía siguen atacando las Fuerzas Armadas. Y los que tienen que defenderlas no la defienden. Esa es la recompensa del silencio. Y la paz de los incomprendidos porque todavía quieren seguirlos juzgando. Todavía quieren seguir con el antimilitarismo visceral como primer término. Es la que mejor ha cumplido los acuerdos de paz de acuerdo al gobierno, a los gobiernos y a la comunidad internacional. Y para todos aquellos que pidieron la disolución permanente de la Fuerza Armada, fíjese bien lo que le voy a decir, y usted, amigo que esté en línea, la Fuerza Armada es el soporte principal del gobierno del FMLN con el señor presidente Mauricio Funes. Fíjese bien, el pilar de sostenibilidad del gobierno y el apoyo principal en la seguridad, en el combate a la delincuencia. Ya no nos podemos seguir viendo como héroes o villanos, como blancos o negros, o como buenos o malos. La realidad está a la vista y será prácticamente cada quien que juzgue los méritos o deméritos que tiene cada uno de los que se participaron y pusieron una cuota de mucho amor y sacrificio en este proceso de paz para todos los salvadoreños. Ahora, el escenario que tenemos en este momento del papel que está jugando la Fuerza Armada en el tema de seguridad era totalmente impensable hace 20 años. O sea, la tendencia, en todo caso también del FMLN, era presionar por la disolución, claro, lo que estábamos hablando. Es que por eso digo, la paradoja... O sea, ahí hay una ironía, una paradoja en la vida. Hay una paradoja de que los que pidieron y los que siguen pidiendo la disolución de la Fuerza Armada, los que hacen aspavientos y pataletas de niño malcriado, porque una persona militar retirado va a un cargo, es violatorio a los acuerdos de paz y es militarizar nuevamente la sociedad. Cuando la militarización de la sociedad se entendía en el contexto que toda la seguridad era una dependencia del Ministerio de la Defensa, no patrimonio de personas. Porque la reforma constitucional lo que dice es la seguridad pública será una institución separada de las Fuerzas Armadas. Eso se entiende desmilitarizar. Y adicionalmente, en la PNC dice, cualquier persona que ingrese a la Policía Nacional Civil, cualquiera sea su origen, será reputado como civil. Y está escrito en el acuerdo y es violatorio. Entonces yo siempre digo, o ingenuos o perversos, pero cuando los veo no es ingenuidad, es perversidad. Ahí sí no hay pele. Entonces la paradoja es que los que querían abolirla y los que siguen tirándole pedradas a la Fuerza Armada, es a quienes la Fuerza Armada está sosteniendo en su gobierno, no a partido, ni a personas en el orden individual, sino que es al gobierno legítimamente constituido, democráticamente constituido, lo está sosteniendo y es el principal soporte tratando de sacar las castañas del fuego en el problema de la seguridad. Y ese no es un reclamo suyo. Digo, no lo plantea usted. Para mí es un señalamiento realmente de las inconsistencias y de las incongruencias de aquellos que atacan la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No hay coherencia en los planteamientos, no hay coherencia en las visiones,
No hay coherencia en la realidad. Lo que oigo con lo que veo no me cuadra. Hoy ya están hablando de un pura sangre porque los media sangre... No, miren, eso vamos a platicarlo otro día, pero realmente a mí lo que sí quiero dejar claro, se lo dije en una de las partes, muy sutilmente, era desmistificar que los militares han sido el problema. Los problemas, todos somos parte del problema, por tanto todos somos parte de la solución. El que tenga pecado que lo pague y el que no lo pague. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. General Vargas, y entonces el papel que juega en este momento la Fuerza Armada en labores de seguridad, ¿se pensó en algún momento que eso terminaría siendo la Fuerza Armada después de 20 años? ¿O jamás se cruzó por la mente? Bueno, ya hablamos de que el intento era la disolución, ya hablamos de la parte que usted me explicaba, de la incoherencia que hay ahí, de las contradicciones de aquellos que querían la disolución y ahora pues están, no sé, usufructuando, no sé, siendo soportados por la misma institucionalidad que tiene la Fuerza Armada. Pero el papel de seguridad pública, general. El papel de seguridad pública queda contemplado en la reforma constitucional cuando se dice el carácter de la Fuerza Armada y se dice que su carácter es instrumental de los órganos del Estado. Entiéndase poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo dentro de sus áreas de competencia. Y dice que podrá ser llamada en un momento determinado subsidiariamente en cualquiera de las misiones que le encomiende los órganos del Estado en sus atribuciones, y el Poder Ejecutivo tiene la seguridad. Y para ello se dice que habrá procedimientos que rijan todo ese planteamiento. Por tanto, no se deseaba, pero se preveía que podía existir una necesidad, porque mire, la forma alocada en que se hizo la parte de la reducción de la Fuerza Armada y la desmovilización de la seguridad pública fue un atentado que estamos pagando el precio de no haber tenido la visión suficiente. ¿Qué debió darse en ese momento para no tener el resultado que tenemos ahora? Una gradualidad, porque prácticamente la policía rural nos quedamos con una policía naciente que no tenía una pizca de experiencia, que no tenía los elementos suficientes, y dejamos el campo. Perdón, ¿esto de gradualidad se refiere a la gradualidad en el desmontaje de los cuerpos de seguridad, sí, de la reducción de la Fuerza Armada? El traslape, que de una forma, que fuera de una forma que no permitiera, o que dijera yo, que permitiera el menor error posible. Bueno, pero a estas alturas todavía se sigue cuestionando el hecho de que hay cuotas dentro de la Policía Nacional Civil y que las cuotas están entorpeciendo porque la cuota de los militares es la cuota de quienes vienen de la exguerrilla.
Mire, es decir, seguimos todavía con eso. Era imposible. Pero en aquel momento era más complejo todavía, pues era impensable. No, pero es que en ese momento no había otra manera. ¿Y cómo ibas a incorporar a tu gente? Vos como líder, ¿cómo los vas a incorporar a decirles, miren, se terminó la guerra? Yo no te ideologicé a ti para decirte, miren, ya váyanse para su casa. Yo te ideologicé a ti para decirte, aquí estamos en casa presidencial. Claro. ¿Okay? Yo no entré al conflicto ni entrené a mis soldados para estar sentados en una mesa de negociación. Yo los entrené para hacer un desfile triunfal sobre la Roosevelt. Pero esa era tarea militar, la tarea política era hacer la paz. En ese sentido, desmistifiquemos lo de cuotas. Mire, el acuerdo lo que dice es que podrán entrar de ambas partes. Fíjese bien, de ambas partes. Que si entra uno, tiene que ser uno y uno. Y que no podrá ser más del 20% de la cuota de la configuración de la Policía Nacional Civil. Claro. Vaya usted a verificar esa cuota, verifique esa cuota del FMLN y de los miembros de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad habrá un 15%. Bueno, pero eso es fácil verificarlo, es decir, quien fue agente de seguridad de la Guardia, de la Policía, pues no cuesta identificar quiénes son. Pero de los otros de sí, la otra cuota, y te lo voy a demostrar. Ellos desmovilizaron, de acuerdo a los documentos, desmovilizaron como entre 10 y 13,000 personas, si mal no me equivoco, porque ya 20 años la mente no es muy fidedigna y la edad que ya también tiene un poco que ver con eso. Hoy, en el censo de la Secretaría Técnica, tienen 27,000 veteranos. ¿De dónde exactamente? Me llamó la atención ese dato. Yo pregunto, bueno, o sea, después de 20 años sigue creciendo entonces. Es que el problema es que siempre nos han mentido. O sea que, desde su punto de vista, lo que hay ahí es que hubo más gente. Claro que sí. Que no estaba identificada, que no estaba censada. Es decir, vaya, mire, vaya a ver usted honorables diputados que eran defensores de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades del pueblo, y que eran específicamente directores de una ONG, perseguidos políticos del Estado, y hoy salen diciendo que son del Partido Comunista y no se han desmovilizado. Decían que no habían participado, que les hacían malas caras solo porque ellos defendían los derechos humanos, pero metían armas con la Cazolo, hacían en la clandestinidad, hacían cualquier cantidad de cosas para las operaciones, encubrían armas, tatús. Hay uno de ellos que le dicen coche bomba, por ejemplo, y entonces, pero no está desmovilizado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no dejamos eso a un lado y vemos hacia adelante? Dije reforma al sistema político. Creo que, si no me equivoco, Octavio Paz mencionaba que la política no es redención de hombres, porque creo que dice que no es ninguna religión. Él dice que la política es un estilo de vida para poder convivir. Si queremos convivir, tenemos que convivir en paz. Y ese es el mensaje para las nuevas generaciones. La paz no es historia. La paz no es decreto. La paz no la firman 10 parroquianos. A la paz hay que incorporarse dentro de las normas republicanas, democráticas y representativas, y buscar una herencia distinta a la que ustedes han recibido, para dejar una herencia a las nuevas generaciones. Bueno, nos quedan 2 minutos, vamos a una pequeña pausa y regresamos al cierre.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, general, entonces estamos al cierre de la entrevista en línea y quisiera que nos dijera usted entonces cómo ve el país, para dónde va el país 20 años después. Bueno, el país yo lo veo con un optimismo moderado. Yo lo veo con el beneficio de la esperanza. Con el beneficio de la esperanza que entendamos que no podemos seguir desarrollando en determinados aspectos, específicamente este que estamos tratando, que es la paz del Salvador. No podemos seguir pensando en agendas personales, en agendas partidarias o en agendas sectoriales. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que ceder. Por eso he dicho yo que todos los ejes y caminos del acuerdo de paz están para hacerlos crecer. No están para refundar algo en una condición diferente, en una situación diferente, con personajes que no saben ni de qué estamos hablando ni de dónde venimos, sino que construyamos en los campos económicos, políticos y sociales, en amplias libertades y en el respeto de las leyes, un crecimiento de todos los salvadoreños, donde el Consejo Económico y Social tiene que dar frutos. No nos pueden seguir mintiendo, señores. Los que proponen la reforma fiscal nos mienten, y los que se oponen también nos mienten. Pero ¿y que creen que somos unos grandes mensos para no darnos cuenta de que hay una necesidad hoy, cómo llevarla? Pero no esas oposiciones que están de una manera impresionante. No podemos seguir con las prebendas en la Asamblea Legislativa. No podemos seguir con los magníficos y los talibanes en la Corte Suprema de Justicia. No podemos seguir con esas tracalerías en el Tribunal Supremo Electoral. No podemos seguir con una institucionalidad deficiente. No podemos seguir en diálogos de sordos. Se requiere más sinceridad. Se requiere más voluntad de deponer posiciones, porque, como le dijo Fidel a Ortega a la pregunta de Carlos Andrés Pérez, no estoy de acuerdo en que lo hagas, pero si con eso se va a evitar un nuevo conflicto, creo que lo debes de considerar. Mi reflexión, tomando esas palabras, es: sociedad salvadoreña, no soy un fiel admirador del FMLN, pero si es necesario conjuntar para evitar un conflicto mayor, empresarios, trabajadores, gobiernos y ciudadanos, hagamos lo que tenemos que hacer para evitar una conflictividad social hacia el futuro. Bien, general, le agradezco que haya compartido, muy gentil. A la orden. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por la fiel sintonía. Nos vemos mañana. Nos acompañará en estudio María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Nos vemos entonces.
que ya habían esfuerzos de la diplomacia multilateral por la pacificación de la región. Al año de 1981 ingresa El Salvador. Estamos en la concepción bipolar del mundo. Hoy es un mundo unipolar. En esa concepción, tanto la bipolaridad, entiéndase la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, tienen áreas de seguridad, áreas de interés y áreas de influencia. Lo mismo tiene la contraparte, seguridad, interés e influencia. El área de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica tenía un portaaviones en Cuba y una cabeza de playa en Nicaragua. Entonces metieron todo en la carne al asador en la región y ellos estaban defendiendo su traspatio, decían. Porque hay que ser claro en esto, los Estados Unidos de Norteamérica no estuvieron en la región por filantropía, estuvieron por intereses. Ojo, por tanto nosotros tenemos que saber que nuestros intereses están ligados a los intereses de nuestros aliados. Y tenemos que conjuntarlos porque queremos amigos, pero no amos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. En ese contexto se incendia Centroamérica. Pero viene la caída del muro de Berlín en el año 1989, exacto, que descompresiona. Pero como todavía es incierto si va a durar o no va a durar, hay ánimos en esa situación. En ese sentido, el enemigo fundamental del FMLN era las Fuerzas Armadas. Y ellos comienzan una negociación táctica dentro de la bipolaridad para tanto niño que no vivió la guerra y que cree que la paz es historia. No, exactamente. Hoy tenemos jóvenes de 20 años que nacieron en el 92, no conocen de esto. Y si nos vamos más atrás todavía. Porque no vivieron la guerra, pero hay que hacerles ver a estos hipotes que la paz es una visión constante, que la paz es de todos los días, que a la paz hay que incorporarse, que ya no podemos seguir con el asistencialismo o que creer que la paz se firma por decreto. Entonces, ¿qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua le pegaron a la institucionalidad que amorfa o con todos sus errores y sus virtudes era la institucionalidad que sostenía el sistema republicano, democrático y representativo de Nicaragua. Le pegaron y tomaron el poder. Luego viene, Daniel Ortega y quiere continuar en la reelección como lo están haciendo ahora en América del Sur, y aún aquí como que ya hay algunos visos por ahí de cambios constitucionales en esa dirección, y tiene que venir la contra. Entonces los rusos están adentro, la contra, y ahí entra, fíjese bien, entra a jugar Baker y creo que es Shevardnadze de la Unión Soviética como cancilleres, y se reúnen para pactar el apoyo en la parte de la región. O sea que si aquel le sigue tirando querosén al fuego y este le sigue tirando querosén al fuego, el incendio no se va a apagar. Por eso creer que la bipolaridad no juega un papel determinante, no único, determinante, como son dos, no va a suprimir uno que la llevan durante todo el proceso de Contadora, la llevan durante todo el proceso de Esquipulas, la llevan durante todo el proceso que culmina con el proceso de Chapultepec. Cuando nosotros llegamos a Moravia, Costa Rica, septiembre de 1989, el FMLN presenta una propuesta que se llama Propuesta del FMLN para la Democratización del Salvador, 1989. Sí, sí. Era para que se le pegara una patada a la mesa esa propuesta. El gobierno se mantiene, les dice que no se puede, pero estaba montada la ofensiva. Porque en noviembre... Exacto, el 11 de noviembre. Cae encima la ofensiva. Exacto. Entonces, todos estos elementos, en ese documento específicamente,
está la destrucción, la abolición de la Fuerza Armada. Va, de acuerdo. General, cuando usted comenzó en su primera intervención, decía, por ejemplo, el caso de la bipolaridad a nivel mundial, Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora, pero algunos analistas estiman de que tratan de no ver esa parte, de que el conflicto salvadoreño no se circunscribió en esa bipolaridad, sino más bien y se van a las causas del conflicto, las causas internas del conflicto, y se trata de explicar el conflicto a partir de esos problemas internos, no de esa bipolaridad. Es imposible desvincular el conflicto salvadoreño de esa gran confrontación a nivel mundial. Totalmente, totalmente. Si eran actores determinantes. Definitivamente hubo dos escuelas de pensamiento político en el conflicto salvadoreño, precisamente lo que tú planteas. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, es martes 11 de enero de 2012. Es un gusto que nos acompañen en entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar ustedes sus comentarios a través del chat que está habilitado en este momento o también escribirnos a través de Facebook. Este día vamos a hablar de acuerdos de paz, especialmente de la parte referida a la Fuerza Armada, del cumplimiento del acuerdo por parte de la institución castrense, de cómo se encuentra el país 20 años después y también de los nuevos desafíos planteados para el ejército en tiempos de paz. Hay varios temas en agenda. Nos acompaña este día en nuestros estudios el general retirado Mauricio Ernesto Vargas. Él es firmante del acuerdo de paz que se dio justamente el 16 de enero en el castillo de Chapultepec. General, bienvenido, un gusto. Un placer, Willy, y un saludo a la audiencia de la entrevista en línea de la Prensa Gráfica. Bueno, general, para comenzar, a lo mejor hacer un poco de análisis y refrescarnos un poco el acontecimiento del 16 de enero de 1992. Obviamente, la firma es un acto esencial, digamos, la parte culminante, pero todo es un proceso bastante largo. Y recuerdo que en el marco de ese proceso se hablaba, por ejemplo, del nudo gordiano de la negociación y se hacía referencia a la Fuerza Armada. Refresquenos un poco qué significó eso. Bueno, es un proceso de 28 meses, 3 días. Estamos hablando, para poner en contexto a la audiencia, antes de Contadora, cuando solo estaban los problemas de Nicaragua y de Guatemala. La escuela estructuralista y la escuela intervencionista. ¿Cuál era el error del pensamiento político de la escuela intervencionista, que decía que los comunistas o la intervención de Estados Unidos eran la causa de los problemas de la región o del país, pero únicamente eso, no veían los factores estructurales? Y la escuela de pensamiento estructuralista decía que solo los pensamientos estructuralistas eran, cuando era míope quedarse o con una o con la otra. Por eso es que nunca había solución. Si usted puede ver el acuerdo de paz pone fin a la intervención y hace una reforma al sistema político que nos lleve a la solución de cambios estructurales en plenas libertades y en cumplimiento de las leyes. O sea, que es la incorporación de la sociedad a los cambios propiamente, que son parte, indiscutiblemente que son parte, pero no solo ellos. Ya, pero vaya, y entonces, general, perdone, ¿por qué entonces el ejército aparece? Usted dice en el 89 se presenta un documento en el momento en que estaba ya prácticamente en pleno desarrollo la ofensiva, es decir, no había iniciado, pero estaba en desarrollo el montaje de la ofensiva del 11 de noviembre del 89. El ejército continúa estando ahí, o sea, en todo ese proceso. ¿Cómo así? Es decir, se ubica en el centro de la tormenta, está el ejército. Sí, claro que sí, porque es una lucha político-ideológica. Y la sostenibilidad de la institucionalidad de un país está en la fuerza. Y la fuerza estaba representada en la institución armada, en las armas. Y eso es lo que hay que pegarle para darle. ¿Qué pasó en Nicaragua? Veámoslo así gráficamente